Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo Monsalve. Hoy voy a mostrar un pequeño tutorial de Mental Ray para aprender a manejar el Mental Ray Sun, que nos va a permitir crear más o menos calidades de render como por ejemplo esta que teníamos acá. Voy a subirle un poquito más la calidad de render. D2 por aquí, Soft Shadows Precision por aquí, o para que podamos ver más o menos una calidad de rebotes de render así, más o menos, con rebotes de iluminación con mejor calidad. Bueno, el hecho es que voy a resetear este escenario, digo que no quiero guardar, y bueno, empezamos. Aquí en Mental Ray, que es el motor de render que vamos a manejar, es un motor de render que es bastante polémico porque mucha gente se queja de que este sistema de render es bastante lento. Y sí, lo es siempre y cuando no se sepa utilizar aquí Edit Poly en los modificadores. Selecciono una cara y aquí en el Graphic Modeling Tool, que es algo nuevo que está saliendo más o menos como desde la versión 2010 aproximadamente, voy a seleccionar la opción de Inset y me aparece este diálogo flotante que me permite a mí modificar el modelo tridimensional en tiempo real. Estoy de acuerdo, estoy contento con este resultado y oprimo el OK. Y ahora selecciono el otro, que es la extrusión, y lo extruyo hacia el fondo. Hecho. Con eso tengo una pequeña extrusión. Vuelvo a hacer clic sobre este menú para minimizarlo. Puedo volverle a hacer clic otra vez para desactivarle inclusive todos los, o sea, que apenas salgan estas pestañitas. Hagamos un sol. Aquí en la pestaña Create, en la categoría de sistemas, hay algo que se llama Daylight. Si nos paramos, por ejemplo, aquí en el Top Viewport, yo voy a poder crear un Daylight, y cuando hago clic sobre Daylight, ellos me dicen, usted va a crear un Daylight System. Se le recomienda que usted utilice el Mental Ray Photograph Exposure Control para darle un valor de exposición, que en este caso es un valor fotográfico, que es un valor que se utiliza en fotografía de 15, que creo que es la apertura del lente, si no estoy mal, el tiempo que dura el lente abierto permitiendo el paso a la luz del sol, o la luz, y en este caso la luz del sol. Y el control de exposición se va a poder manejar en los efectos de environment, que más adelante se los voy a mostrar. Entonces me pregunta, ¿quiere hacer ese cambio? Le decimos que sí. Y entonces en el Top Viewport hacemos un primer arrastre con el mouse, haciendo clic con el botón izquierdo, y nos aparecen los 4 puntos cardinales. Bien. Y soltando el mouse nos va a aparecer el sol. Soltamos el clic y si se dan cuenta, aquí en el Smoothies Highlight nos aparece súper lavado. Muchas personas dejan de experimentar ahí y dicen, bueno, no, pero es que esto ya para mí es súper incómodo poderlo trabajar. Pero si nos paramos en el Lighting and Shadows y le habilitamos el Hardware Shading, que eso depende también de la tarjeta aceleradora de video que ustedes tengan, ya vamos a poder ver aquí entonces que la exposición ha regresado a la normalidad. Y entonces podemos habilitar las sombras y podemos habilitar el Ambient Occlusion. Aquí en este momento podemos ver como unos ligeros cambios que hay de Ambient Occlusion, como unas sombritas suavizadas, además de que podemos previsualizar las sombras duras. Ahora, si hacemos clic en el sol y nos pasamos a sus propiedades, aquí haciendo clic en el panel de modificación, vamos a ver que él tiene unas configuraciones de luz del sol y de luz del cielo. En este caso, en luz del sol estándar, vamos a cargarle el Mental Ray Sun. Si se dieron cuenta, hubo un ligero cambio de exposición. Y en Skylight voy a cambiarlo. Bueno, antes de cambiarlo a Mental Ray Sky, voy a explicar.
Si ustedes quieren, por ejemplo, controlar esta luz, muy poca gente la sabe controlar. Si se dan cuenta, está en modo Daytime and Location y yo no la puedo modificar. Si le doy un setup, por ejemplo, y le digo quiero graduarle las horas, ahora sí lo puedo graduar haciendo clic y arrastrando estos valores. Digamos que es un poco, es menos intuitivo que otras opciones que voy a mostrar, y estos son los minutos y estos son los segundos, que es muchísimo más de, ¿cómo se dice? Mucho más preciso. Y también podemos decir, bueno, cuáles son los meses, en qué lugar estamos, si estamos en Estados Unidos o estamos en cualquier lugar, no sé, en Norteamérica, Europa, Australia, y uno puede ya saber más o menos en cuál es la posición del Sol. O sea, es un sistema súper completo, como también podemos colocarlo manualmente. Y si uno lo coloca manualmente, ya uno puede estar arrastrando el Sol. Bueno, si se dan cuenta, estoy tratando de seleccionar el Sol aquí, pero es complicado porque si uno no tiene la precisión necesaria, no se permite, no puede seleccionar bien el Sol. Sin embargo, aquí en esta opción uno puede seleccionar, solamente decirle que me seleccione las luces en la escena, y yo ya puedo seleccionar libremente el Sol sin tener que tener problemas con, o cualquier fuente de luz, sin tener problemas con cualquier objeto que esté atravesado. Bueno, y acá, como lo tenemos en modo manual, yo ya puedo arrastrar el Sol y controlarlo manualmente, y ya como cuadrar la iluminación a mi parecer. Entonces, no sé, coloquémosle una luz así. Listo. Y por defecto, como el sistema original de Mental Ray de 3D Studio Max es el Skylight, aquí en asignar render, en Default Skyline, el Sol también tiene su Skylight. Sin embargo, nosotros lo podemos cambiar y lo vamos a colocar como Mental Ray Sky. Él va a decir, usted está creando un Mental Ray Sky, y se recomienda también utilizar un Sol físico como environment, como ambiente. ¿Usted quiere hacer esto automáticamente? Le decimos sí. Entonces, cuando oprimimos la tecla número 8 en el teclado, nos aparece que en los efectos de environment nos aparece un Mental Ray Physical Sky. Vamos a colocar el color del suelo negro, por ejemplo, para darle un poco más de contraste a las sombras. Y adicionalmente vamos a mandar un render para que puedan ver cómo se ve la calidad del render. Si se dan cuenta, aquí en el centro ya tenemos unas sombras súper suavizadas que ya hacen parte de los rebotes de la iluminación, y tenemos un environment que es precisamente el cielo. ¿Se acuerdan el color de la tierra que yo les estaba comentando, que estaba como ligeramente gris? En este caso yo lo puse negro. Es esta tierra a la que se están refiriendo, que es como una referencia de rebotes de iluminación. Y si se dieron cuenta, la velocidad del render es muy buena, muy alta, y no me he metido con los cálculos de rebotes de iluminación. Voy a escalar un poco más el suelo para mandarlo al infinito, y aquí vamos a cambiar algunas configuraciones para acelerar los procesos de render, porque por ejemplo, si le metemos aquí en Common y le decimos consérveme el aspecto, yo le voy a decir que me lo maneje en HDTV, y voy a decirle que me maneje, no sé, un render de 800 píxeles por lo que dé. Oprimo, digito 800 y le doy enter, y él me hace el cálculo del formato HD automáticamente, y le digo render. Cuando él me saca este render, miren la calidad de render que me está sacando. Voy a volver a hacer render otra vez. Dense cuenta que estoy utilizando 0 rebotes de luz sin utilizar Final Gather. Y si se dan cuenta que él hace primero como un pase de render, como de elementos ligeramente desenfocados. Eso, por ejemplo, si lo vamos a manejar en una secuencia de fotogramas, estamos gastando tiempo. O sea, él también va a hacer, por cada fotograma, va a hacer un fotograma de precálculo de iluminación y un fotograma de precálculo y un fotograma de render final. En este caso, por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer es
aquí en el Render Setup, en la pestaña de Indirect Illumination, vamos a seleccionar aquí en Draft Mode, vamos a activar el Draft Mode y le vamos a colocar Extremely Height. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo mande a render otra vez, él ya me mandó un render de cálculos de una. Sin embargo, se perdieron los cálculos de iluminación. Eso, por ejemplo, para trabajar durante el proceso en que uno quiera ver la calidad del render es supremamente útil, porque uno ya se está ahorrando los cálculos de Final Gather. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a desactivar aquí el Draft Mode y le voy a colocar aquí 500 puntos de rebotes de luz. Mucha gente se asusta con esto. Y adicionalmente voy a activar el Final Gather para que él me grabe un archivo temporal en el disco duro. Voy a crear aquí, por ejemplo, unos 6 rebotes de luz y aquí 12 rebotes de reflexiones y 12 rebotes de reflexiones. Mucha gente estará diciendo, pero ¿cómo así? Este man va a colgar la máquina, ese render no se lo va a sacar este computador. Pues sí. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste el Final Gather? El Final Gather simplemente es como un registro de rebotes de luz en un espacio tridimensional a partir de la fotografía del punto de la cámara que yo estoy generando. Y aquí en VGNCI Disk Catching voy a crear un mapa de Final Gather. Al hacer esto, él me va creando los rebotes de luz. Y este cálculo obviamente es supremamente largo a la hora de sacar una secuencia de fotogramas, pero cuando yo le activo el candado y le oprimo render, él no me vuelve a hacer un cálculo de rebotes de iluminación porque ya guardó un archivo con esa exposición. ¿Cuánto tiempo se demoró en hacerme esa exposición? Un segundo. Este cálculo de render. Bien interesante el tema, ¿no? El dato. Y en este caso ya podemos estar sacando muy buenas calidades de render con respecto al tema de sacar un render con Mental Ray, manejando un sol con altos niveles de rebotes de luz, un muy buen nivel de calidad. Podemos inclusive subirle más calidad aquí para que estas cosas no pasen. Y otra cosa que podemos hacer es seleccionamos la luz del sol y la suavidad está de 1. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me voy a acercar aquí a mi cubo para que veamos la suavidad de la sombra. La suavidad está de 1. Nosotros le podemos decir, por ejemplo, que la suavidad sea de 5. Y los samples es como cuántos pases queremos de suavidad. Vamos a colocarle 128 samples. ¿Para qué? Para que no veamos en este tipo de renders, no veamos como estos gránulos de sombras perdidas. Voy a bajarle, por ejemplo, aquí lo voy a conservar a 8 para que lo podamos ver más claramente. Si se dan cuenta, estos punticos que tenemos aquí de sombra, si uno manda un render, una secuencia de fotogramas animada a partir de este sampleo de suavidad, estos ruidos lo que van a hacer es que me van a generar es vibración en la imagen y se va a ver mugre. Entonces, para poderlo subir, yo lo voy a colocar aquí 128 sampleos, 128 pases de suavidad de luz, mando un render, ya no vamos a tener ese ruido, ya no vamos a tener ese mugre que así se estaba teniendo. Bueno, básicamente ese es el tutorial para trabajar con un sol con muy buenos niveles de exposición de render, con unas buenas sombras suavizadas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el tutorial. No olviden suscribirse y bueno, soy Camilo Monsalve y pueden contactarme para cualquier duda que tengan. Gracias.